Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les habla su anfitrión Luis Román. En el día de hoy, Jesse Romero no va a estar con nosotros, pero tenemos tres temas importantísimos que queremos tocar con ustedes. El primero, vamos a estar hablando un poco de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos. Voy a estar leyendo un artículo de Voto Católico, lo vamos a comentar brevemente, donde la Corte Suprema otorgó al gobierno de Trump dos victorias en temas de inmigración. Como ustedes saben, el tema de la inmigración lamentablemente es un tema que nos tiene divididos, y no solo nos tiene divididos como estadounidenses o en otros lugares del mundo, sino también nos tiene divididos como católicos. Tenemos los obispos con una postura, tenemos otros cardenales y obispos con otra. Entonces, la iglesia también muestra unas enseñanzas sobre la inmigración, así que lo vamos a analizar en unos minutitos. También vamos a estar hablando de cómo la presidenta de Catholic Vote pide un momento católico en la educación estadounidense. Como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos hay una crisis educativa, no tan solo porque tal vez sea mala en términos de eficiencia y porque tenemos unos números que tal vez comparados con otros países dan vergüenza, pero también por las ideologías que se han mezclado, que se han infiltrado dentro del sistema educativo por décadas, donde se enseñan cosas que incluso no tienen que ver nada con lo que debería tener que saber un niño, y no edifican y no ayudan en esa carrera educativa que queremos tal vez sembrar para los futuros ciudadanos de nuestra nación. Y por supuesto vamos a hablar de las ordenaciones de la Fraternidad San Pío X. Hoy me voy a enfocar un poco en las expresiones del Cardenal Fernández y los últimos dos sucesos grandísimos que se llevaron a cabo en estos días. El primero fue que el día antes de las consagraciones, el Papa León XIV envió una carta pidiéndole a la fraternidad que dieran marcha atrás. Apenas horas de la consagración, esa carta fue enviada, y luego el padre Pagliariani respondió al Papa agradecido por el tono paterno que tiene la carta, pero dejándole saber que pues no van a echar para atrás. Como ya saben, eso no pasó, nos echaron para atrás, hicieron las consagraciones, y actualmente en estos momentos la Fraternidad Sacerdotal San Pío X cuenta ahora con 6 obispos, 4 obispos recientemente ordenados. Según la ley canónica, están excomulgados todos los obispos anteriores y los nuevos obispos. Pues esto podría afectar incluso algunas facultades de los sacramentos que también imparte la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Por supuesto, en términos canónicos es ilícito, pero también el Papa recordó que podían perder validez algunos de sus sacramentos, específicamente la confesión y el matrimonio. Así que vamos a hablar de todo eso hoy, y pues quiero comenzar con el de la Corte Suprema. En la Corte Suprema, como ya mencioné, el 25 de junio otorgó a la administración Trump dos importantes victorias en materia de inmigración, allanando el camino para que los funcionarios pusieran fin al estatus de protección temporal, lo que se le llama TPS, para las nacionalidades de Haití y Siria, y ratificando la autoridad del gobierno para rechazar algunos solicitantes de este asilo antes de que lleguen físicamente a territorio estadounidense. La decisión fue tomada de 6-3. Seis magistrados dieron la razón al gobierno en su intento de poner fin al TPS, que es bien importante que miremos el nombre: Estatuto de Protección Temporal. Es algo temporero para más de 350,000 haitianos y unos 6,100 sirios, dictaminando que los tribunales federales generalmente carecen de autoridad para revisar las decisiones de terminación impugnada. El juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría conservadora, afirmó que la provisión de revisión judicial establecida en la ley TPS es clara y su significado es muy amplio. El tribunal también determinó que era improbable que las demandas de los demandantes prosperaran. El Estatuto de Protección Temporal, creado por el Congreso en 1990, protege a los extranjeros de la deportación y les otorga autorización de trabajo cuando las condiciones en sus países de origen, como guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias, hacen que regresar a casa sea inseguro. Haití recibió el TPS por primera vez tras el terremoto del 2010, mientras que Siria lo había recibido
en el 2012, en medio de la guerra civil que azotaba el país. La administración Trump ha tomado medidas para poner fin a la designación de más de una docena de países, argumentando que ya no cumplen los requisitos y que las prórrogas anteriores bajo la administración Biden extendieron el programa más allá de su propósito original. Los 3 magistrados liberales del tribunal discreparon, por supuesto. La jueza Elena Kagan, a la que se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, escribió que en esta etapa del litigio los beneficiarios haitianos y sirios del TPS solo piden una cosa: que se les permita permanecer en este país mientras continúan litigando sus casos. Ellos tienen derecho a esa compensación y no deberían en cambio ser condenados a sufrir lesiones devastadoras e incluso mortales, según la jueza. En un fallo aparte, con una votación de 6-3, el tribunal dictaminó también que el gobierno puede rechazar a los solicitantes de asilo que permanecen en el lado mexicano de un puesto fronterizo y que aún no han ingresado a Estados Unidos, pero que intentan solicitar protección a las autoridades estadounidenses. Esta decisión brinda al gobierno de Trump respaldo legal para reactivar una política fronteriza que fue derogada por el gobierno de Biden. Esta política, conocida como control de acceso, permite a los funcionarios fronterizos limitar la cantidad de migrantes que son procesados en los puertos de entradas al ordenar a algunos solicitantes de asilo que esperen en México antes de ingresar físicamente a los Estados Unidos. Esta práctica comenzó en el 2016 bajo la administración Obama. Escuchen bien, esto lo hacía la administración Obama. En respuesta al hacinamiento en los puertos de entradas, se expandió bajo la primera administración de Trump y fue derrocada en el 2021 bajo la administración Biden, como informó previamente Seals News. Según la ley federal, un no ciudadano que llega hasta los Estados Unidos puede solicitar asilo, pero los migrantes rechazados por el sistema de control de entrada permanecen en el lado mexicano de la frontera y el gobierno argumentó que no son elegibles para solicitar protección legal en los Estados Unidos. Alito, escribiendo nuevamente en nombre de la mayoría, dijo: en circunstancias normales una persona no llega a los Estados Unidos intentando y fracasando en poner un pie en este país. En el lenguaje cotidiano, nadie diría que una persona llega a un lugar, por ejemplo, una casa, una ciudad o un país, antes de entrar en ese lugar, dijo. Los magistrados liberales volvieron a discrepar. Sotomayor criticó a la mayoría por adoptar una interpretación que, según ella, permite a los funcionarios impedir que los migrantes accedan a los procedimientos obligatorios de inspección y asilo en los puertos de entrada. Y como ustedes bien saben, todo esto es bien controversial. Muchos me dirán a mí: pero Luis, Haití es pobre, hay muchísimo, en el caso de lo de Haití, creo que la otra decisión como que es más entendible, la gente no tiene problema con eso, que sea los que están en la frontera que determinen cuántos van a poder pasar, quiénes tienen que esperar por el proceso. Pues eso es darle autoridad a estas personas que son las que trabajan en la frontera y hasta Obama hizo esto. Entonces es algo que ha sido aceptado por los demócratas, así que no tenemos que pensar que es simplemente un invento de Trump. Pero lo de los haitianos y los sirios, es bien importante mirar las situaciones y las circunstancias. La situación en Haití ha cambiado. Como decía aquí, esto fue para el terremoto del 2010. Estamos en el 2026, ya van 16 años. Bastante oportunidad se les ha dado. Y también con los sirios la situación ha cambiado. Entonces, esto es algo que pues, el gobierno mira, tiene que cumplir con estos requisitos según la ley, pero que los gobiernos anteriores lo habían extendido por demasiado tiempo. Por supuesto, si vamos a decir que hay necesidad, miren, con todo el respeto, el mundo entero tendría que entrar a Estados Unidos y eso es imposible. Estados Unidos no podría subsistir, desaparecería la nación en menos de 3 días. Y nadie, ni siquiera la ley moral y la Iglesia Católica enseñan que por Estados Unidos ser el más rico tiene que repartir todo lo que tiene para ayudar a los demás países. Cada país enseña la Iglesia y nos enseña las Sagradas Escrituras y obviamente el sentido común también. Es responsable por sus leyes y por sus ciudadanos, no el país extranjero, así el país extranjero sea más rico. Entonces, sí hay sus situaciones fuera de lo normal y pues claro, para eso eran estas leyes, pero eso es lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Seguimos con la división. Los obispos de aquí de Estados Unidos pues se expresaron en contra de esta decisión y no están de acuerdo con lo que los jueces han decidido. Tendremos que ver qué irá a hacer también la administración del presidente. También la presidenta de Catholic Vote, les quiero poner una imagen aquí de ella,
que ella es excelente. Hace 1 o 2 programas atrás estuvimos hablando un poco de un mensaje que ella estuvo compartiendo y habló de la historia de los católicos aquí en los Estados Unidos, que es impresionante. Y en este mensaje que ella dio, ella recordó algo muy importante sobre la educación aquí en los Estados Unidos. Ella se llama Kelsey Reinhardt. Y en un discurso de apertura el 17 de junio, hace ya como unas 2 semanas, en la cumbre anual de líderes de la guía Newman de la Sociedad Cardinal Newman en Washington, D.C., el evento reunió a los líderes de la educación católica para debatir sobre la renovación de una educación católica fiel a la cara del 250 aniversario de la nación de Estados Unidos. Y la presidenta, refiriéndose a las primeras universidades cristianas del país, dijo que la educación alguna vez se consideró inseparable de la formación religiosa, porque la educación era incompleta y en la última instancia incoherente sin ella. Y esta parte es importantísima, porque así era que pensaban las sociedades en el pasado. Y la sociedad europea cristiana, Roma, siempre iban de la mano, nunca divorciados. Habían diferencias, por supuesto, entre lo que era escribir y todo lo demás, pero la educación, como nosotros hemos hablado acá en nuestro programa y aquí en Católicos para Católicos, la educación debe ser para educar al niño o al joven a ser un mejor ciudadano. ¿En qué sentido? En todos los sentidos: social, político, en términos de conocimiento que pueda aportar para la sociedad, pero por supuesto también en el sentido espiritual y religioso de esa sociedad. Entonces, por eso todo siempre era junto. Ahora esa parte la han quitado. Entonces también cuando tú quitas la moral, hay una moral que debe regirse el ser humano siempre, que es esa ley natural, que es la ley cristiana, la ley del verdadero Dios. Un niño no aprende los números, no aprende la historia con un fin trascendental, sino que lo aprende simplemente por aprenderlo. No hay un fin adicional, no hay una meta a dónde llegar. En cambio, cuando un niño, por ejemplo, comienza a ver la historia de Estados Unidos a la luz de lo que somos hoy, que somos cristianos en su mayoría, que Dios quería evangelizar este lado del mundo, vemos lo mismo, podemos ver las mismas fechas, las mismas batallas, la misma gente, pero la perspectiva es otra. Y ella está dando aquí con el clavo en esto. Ella dice, refiriéndose a las primeras universidades cristianas del país, Reinhardt dijo que la educación alguna vez se consideró inseparable de la formación religiosa, porque la educación era incompleta y en la última instancia incoherente. Exacto, incoherente. No tiene sentido. Reinhardt añadió que muchas actividades han perdido de vista esta misión y afirmó que muchas de las primeras instituciones cristianas se fundaron sobre la convicción de que formar a la persona humana en su totalidad orientada hacia la verdad y la virtud era una de las cosas más importantes que una civilización podía emprender. Según ella, la cuestión central a la que se enfrenta en la educación superior católica no es simplemente cómo responder al cambio cultural, sino cuál es, en última instancia, el propósito que debe cumplir la educación. Según ella, la inteligencia artificial ha reavivado la cuestión de cuál es, en última instancia, el propósito de la educación, lo que obliga a las universidades a considerar no solo que los estudiantes necesiten saber, sino también qué tipos de personas están llamadas a formar. Las instituciones, estas son las palabras de ella, las instituciones católicas fieles, dijo, están en condiciones de prosperar en la era de la inteligencia artificial, precisamente porque ofrecen algo que ninguna máquina puede replicar: la formación de seres humanos que saben quiénes son y por qué están aquí. Y ahí es donde está la diferencia: el saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ético y lo que no lo es, lo que es moral, lo que sirve a la sociedad a la luz de Cristo y a la luz de Dios y lo que no sirve. Eso no lo puede dictaminar la inteligencia artificial. Continúo. Reinhardt también afirmó que la formación de la persona humana es esencial no solo para la educación, sino también para la vida cívica de la nación. El experimento estadounidense, dijo, es único en la historia de las naciones porque no depende meramente de las sabias palabras inscritas en los documentos fundacionales, sino del carácter moral y religioso de los ciudadanos, a quienes se les confía la lectura, la interpretación y la aplicación de dichas palabras. Reinhardt afirmó que la tarea de los educadores católicos no consiste simplemente en preservar las escuelas y universidades católicas como enclaves seguros en una cultura hostil, sino en forma
disculpen, sino en formar graduados capaces de ejercer liderazgo en toda la sociedad. Instó a los líderes educativos a preparar a los estudiantes para ser portadores de la verdad, que comprendan qué es un ser humano, para qué sirve la educación y cómo es realmente una civilización digna de ser habitada. Reinhardt describió esta misión como un momento católico para la nación. El momento católico para Estados Unidos, dijo, es la presentación de esta visión. La persona humana creada por Dios, herida por el pecado, redimida por Cristo, llamada a la virtud, ordenada a la comunión y destinada a la vida eterna. Cuando todo lo que yo hago aquí está en ese marco, el sentido cambia completamente. Y creo que el recordatorio que ella está dándonos es extremadamente importante, y ojalá los católicos en el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, tomemos esa misión de darnos cuenta que no es simplemente yo trabajo para una escuela católica y me gusta que es católica porque celebran la Santa Misa al mediodía o porque rezan el Ángelus con los niños o los jóvenes o la universidad, por ejemplo, sino que nos estamos preparando para, primero que nada, una batalla espiritual con las manos aquí, siendo entonces una batalla cultural, pero al final del día es una batalla espiritual. O sea, el fin es espiritual, es trascendental, es mayor que nosotros. Eso inspira, pero también le da sentido a todo lo que hacemos. De verdad que sí. Ahora, el cardenal Fernández, hablando ahora de las ordenaciones que acaban de realizar la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues dijo unas palabras según un reportero. Esto es una exclusiva de un reportero, porque esto no fue dicho o declarado por el cardenal Fernández en una conferencia de prensa o algo así, pero dice aquí que tras haber sido realizadas las consagraciones de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Econe y entrar en cisma, lamentablemente Roma entra en cisma la fraternidad entra en cisma con Roma, el periodista Michael Haynes ha revelado en exclusiva que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha reconocido que la Fraternidad San Pío X no aceptó la propuesta de diálogo planteada por el Vaticano, aunque ha asegurado que la Santa Sede mantiene la esperanza de reanudar o comenzar de nuevo las conversaciones en el futuro. O sea que hay esperanza. Yo he estado hablando de eso en mi programa, y aquí con Jesse lo hemos mencionado. Sabemos que las cosas no marcharon bien, lamentablemente. Cuando la fraternidad hizo el anuncio, Roma reacciona. Una de las cosas que sí el cardenal Fernández, yo pienso que hizo un horror, fue el poner esa frase en el documento o en la propuesta que se le hizo a la Fraternidad San Pío X, que pues básicamente el Concilio Vaticano II estaba fuera de discusión, lo cual a mí me pareció muy imprudente. Y ya con esa frase, la fraternidad le dijo a él que si no podemos hablar de nada de lo ambiguo que se ha desatado después de esto, de lo que ha sucedido en la iglesia y que nos está haciendo daño a todos, no solo a la fraternidad, pues entonces no tenemos nada de qué hablar, y deciden proceder con lo que ya tenían pensado. Claro, hay otro punto importante también, que esperemos en Dios, y yo le pido a ustedes las oraciones. La Fraternidad San Pío X, desde que el Papa fue elegido, el Papa León XIV, han pedido una audiencia. El padre Pagliariani ha pedido una audiencia privada con él. No se les ha concedido. El Papa tiene todo el derecho de decir que no, pero sí a mí me gustaría recordarles que los papas anteriores, todos, incluido Francisco, han recibido o al superior, en el momento, el superior general de la fraternidad, o a uno de sus obispos, incluso cuando todavía estaban excomulgados, los llegaron a recibir en el Vaticano. Luego Benedicto XVI, que los recibió también y tuvo muchísimas conversaciones con ellos, levantó las excomuniones en aquel momento. No sabemos si en el futuro ahora estas nuevas excomuniones que pues surgieron por la situación, por lo que ellos acaban de hacer, pues serán levantadas luego por León XIV o por un próximo papa. No sabemos lo que vaya a pasar, solo Dios sabe. Pero definitivamente creo que hay esperanza. Sigue siendo un momento triste. Mucha gente está muy contenta. Tenemos ahora 6 obispos en la Fraternidad San Pío X. Ese no es el punto. El punto es que estas cosas no deberían estar pasando. Si la iglesia estuviera bien y no estuviéramos en crisis, no tuviéramos grupos
sin jurisdicción, o por lo menos el estado de la Fraternidad San Pío X, la necesidad de tener que tal vez consagrar obispos, un papa, un cardenal que yo creo que no comprenden lo que está sucediendo. Esto es muy lamentable, y obviamente las ordenaciones hechas sin mandato pontificio no es algo bueno, aunque tengamos argumentos para decir que era necesario o estemos de acuerdo, no debería pasar. Toda ordenación debería tener el aval y la bendición del sumo pontífice. Así que por eso yo digo que no es ni mala ni buena noticia. Tenemos simplemente un momento que es reflejo o es un síntoma de la crisis que llevamos viviendo en la iglesia desde mucho antes del Concilio Vaticano II, ya con ideas modernistas impermeándose dentro de la iglesia. El Papa San Pío X nos los advirtió en Pascendi. También el Papa León XIII habló de esto. Pío XII también lo insinuó muchas veces, de cómo habían nuevas interpretaciones y modernistas tratando de cambiar la manera en que la iglesia procedía, la manera en que la iglesia pensaba ante el mundo. Y el Concilio Vaticano II podemos ver que fue utilizado para eso. Nadie está diciendo que el concilio es malo en esencia, sino que fue utilizado para esa agenda. Y los frutos los estamos viendo aún más en estos tiempos que nos han tocado vivir. Así que ver esto no es algo que nos debería dar alegría. Definitivamente, ojalá las conversaciones se abran de nuevo, porque hablando se entiende la gente, como dice el refrán. Y el cardenal Víctor Fernández, de quien yo no soy muy amigo, porque pues ustedes saben ya el tipo de vida y cosas que ha dicho, las cosas que él es el que aprobó las bendiciones con el aval del Papa Francisco, a parejas del mismo sexo. Incluso él dice que puede ser que se reanuden las conversaciones. Pues dice aquí el artículo: pese a que las consagraciones se llevaron finalmente a cabo, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe dejó claro que Roma no considera cerrada la posibilidad de un acercamiento. Estas son las palabras de Fernández. Esperamos que en el futuro, gracias a la acción del Espíritu Santo, sea posible. Afirmó, mostrando su confianza en que el diálogo puede reanudarse, aunque reconoció que necesitamos tiempo. Entonces, el tiempo creo que también es clave aquí. En las cartas que se intercambiaron en estos últimos días, el Papa y Pagliariani, el padre Pagliariani, el Papa les pidió a ellos que no lo hicieran, ¿verdad? Pero dijo que la iglesia estaba dispuesta y que está abierta a un diálogo. Trató en esa carta a el padre Pagliariani, quien el padre Pagliariani en su carta lo reconoce como un hijo, o sea, como si no fueran cismáticos. Y esto el padre Pagliariani se lo agradeció, y el padre Pagliariani le pidió discernimiento al Papa, que tome en cuenta la intención de lo que ha sucedido. Como decía Jesse y decía este servidor, nosotros sabemos que la intención de la Fraternidad San Pío X no es cismática, no quieren separarse de la iglesia, lo han dicho públicamente. Así que él le pidió que se tomara su tiempo, y ver ahora al cardenal Fernández decir esto como que me confirma, pareciera que el mensaje está llegando. Ojalá que no se apresuren. Por supuesto, vamos a tener que ver posiblemente muy pronto una reacción por parte del Vaticano referente a esto. No sabemos, estamos grabando hoy 1 de julio, así que no sé si ya esa publicación salió, pero posiblemente ellos en varios días van a reaccionar, simplemente confirmar que las excomuniones están presentes, porque a veces la gente tiene dudas. Y yo le pido a ustedes por ellos, porque el Papa León XIV también habló de las facultades. Fue Benedicto XVI abrió el camino, el Papa Francisco también fue muy benevolente con la fraternidad. Las facultades para poder confesar, porque ellos no tienen jurisdicción para hacer eso, y las facultades para poder llevar a cabo matrimonios. Las misas nunca ha sido cuestión de argumento, la iglesia siempre ha reconocido que son válidas, que uno puede asistir a las misas de la Fraternidad San Pío X, siempre y cuando uno no tenga un espíritu de separarse de la iglesia, por supuesto. Eso yo diría que aplica en todo lugar, ¿verdad? No podemos estar con un pensamiento de que no tenemos papa, de que la iglesia se hundió, de que somos los únicos. Ese tipo de pensamiento es errado y está muy mal. Debemos estar siempre en confianza y esperanza, teniendo en cuenta que Dios es la cabeza de la iglesia. Pero eso también me imagino que el Vaticano lo va a aclarar en algún documento,
Yo espero y le pido a ustedes las oraciones que el Papa León XIV simplemente deje todo como está. Las facultades continúen, así como el Papa Francisco las estableció, que ellos puedan seguir operando igual. El gran cambio es que todos los obispos de la fraternidad están excomulgados, todos. Son obispos, la iglesia puede reconocer eso porque sí lo son, pero están ejerciendo ilícitamente, bueno, la gran mayoría de las cosas que la fraternidad hace por no tener jurisdicción, se utiliza el término ilícito, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no son válidas. Entonces, por eso el Papa Francisco fue muy benevolente con ellos y el Papa Benedicto XVI también. Así que hay que orar por estas circunstancias, pero ya la Fraternidad San Pío X ha asegurado su existencia por décadas. Tienen 6 obispos ahora y yo le pido a Dios que ojalá este suceso también abra la puerta a poder quitar este documento que el Papa Francisco, es el llamado que Müller estaba haciendo en estos días, de restablecer algo parecido de nuevo a Ecclesia Dei y poder servirle mejor a estas comunidades, incluyendo la Fraternidad San Pío X. Para mí esa parte es importante porque Sumorum Pontificum, eso era lo que buscaba con Benedicto XVI, y cuando es suprimido Sumorum Pontificum y entonces se coloca este nuevo documento de tradiciones custodes, la actitud hacia la misa tradicional en el mundo católico vuelve a ser hostil. Esa es la realidad. Y para mí es importante esto, aunque él no es amigo de la Fraternidad San Pío X, pero es importante porque la tradición vive en la iglesia y esto puede ayudarnos a mantener viva esa sana doctrina que está siendo muy atacada y que pues lamentablemente en Roma la gran mayoría de estos jerarcas ya no profesan, lamentablemente. Entonces tenemos que orar mucho por eso. Y nada, yo con eso me despido, les agradezco el tiempo, les agradezco que se hayan conectado aquí conmigo, les pido sus oraciones por Jesse que no pudo estar aquí con nosotros, él está muy bien, simplemente donde él vive no tenían internet por unas cuantas horas y por eso hemos decidido que grabe yo solo lo que teníamos preparado para ustedes. Les invito a que compartan este programa también con otras personas, que se suscriban a nuestro canal Católicos para Católicos en YouTube y que le den me gusta al programa de hoy. Y nada, con eso me despido y que viva Cristo Rey y que viva la Santísima Virgen María.